¿Sabías que varios actores del cine de ficheras llevaron su vida personal al extremo, y que durante años se ocultaron episodios tan turbios que hoy parecen imposibles de creer? Desde fiestas que terminaron en peleas sangrientas, hasta escándalos de abuso, sustancias y excesos que casi destruyen carreras enteras, estos actores cruzaron líneas que ni la pantalla más atrevida pudo mostrar. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es tan oscuro que incluso en esa época, donde casi todo se permitía, nadie quiso hablar públicamente de lo que ocurrió. Desde el primer día en que Alfredo "El Pelón" Solares pisó un set de cine de ficheras, las actrices supieron que algo en él no encajaba del todo. Su fama de galán sudoroso era solo la superficie. Detrás de cámaras circulaban historias turbias, desde fiestas interminables en camerinos ajenos, hasta escenas grabadas con un nivel de entusiasmo que rebasaba por completo lo profesional. No había ficha técnica que describiera lo que pasaba cuando alguien dejaba sola a una compañera con él durante un ensayo. A Solares le encantaba presumir su frase favorita: "Aquí venimos a divertirnos, aunque a otros les incomode". Y vaya que incomodaba. Más de una actriz comentó que él insistía en improvisar besos reales o caricias espontáneas incluso cuando el guión no lo pedía. Se decía que en una ocasión, durante la grabación de La Noche de los Encendidos, fue confrontado por Sergio Ramos, el Comanche, quien le reclamó por manosear de más en una escena. "No estamos en tus fiestas, compadre. Aquí se trabaja". Solares solo sonrió. Su lado más oscuro aparecía cuando terminaba la jornada. Varias veces fue visto llegando al set con los ojos rojos, tembloroso y con la camisa desabotonada como si hubiera dormido en el asiento de atrás de un taxi. Aseguraba que era pura desvelada, pero los camarógrafos contaban otra versión. Decían que asistía a reuniones privadas con músicos, vedetes y uno que otro distribuidor de sustancias que rondaba siempre por los mismos estudios. Una anécdota recorría los pasillos de Estudios América. Durante el rodaje de Las Calenturas del Barrio, Solares desapareció por casi 3 horas en pleno llamado. Cuando por fin regresó, venía acompañado de una mujer desconocida, evidentemente intoxicado, y exigiendo que la contrataran aunque fuera de extra. La producción tuvo que detener la filmación porque él no podía coordinar una sola línea. Aquella noche, uno de los iluminadores juró que lo escuchó gritar: "Yo hago esta película lo que es, sin mí esto sería un vídeo utaparato". Otro momento incómodo ocurrió cuando Maribel Fernández La Pelangocha, según contaban técnicos veteranos, se hartó de que él tratara de ponerse romántico antes de una escena. Lo empujó y le dijo en voz alta: "No seas asqueroso, Alfredo. El personaje no pide nada de eso". Todos fingieron no haber escuchado, pero el silencio que quedó después lo decía todo. Alfredo Solares era un tornado, impredecible, excesivo, siempre al borde, siempre sudando más de la cuenta, siempre cruzando una línea que nadie más se atrevía a cruzar o tolerar. Rafael Inclán era un imán, donde llegaba, algo pasaba. Pero mientras el público lo veía como un comediante simpático y pícaro, dentro del cine de ficheras existía otra versión, una mucho más desinhibida y atrevida. Sus compañeros repetían que Inclán nunca actuaba al 100%, porque, según ellos, no necesitaba actuar. Su personaje era el mismo, solo un poco menos descarado. Desde el primer minuto del llamado, ya lanzaba frases de doble sentido, aunque estuvieran ensayando una escena dramática o aunque las actrices pidieran concentración. Su frase típica era: "¿Para qué ensayamos si la calentura es natural?". Y aunque sonaba a chiste, no siempre caía bien. Una anécdota que circulaba entre técnicos y luminotécnicos hablaba de una tarde en la que Inclán llegó con una sonrisa sospechosamente amplia y un termo de café, que olía a cualquier cosa menos café. Durante el rodaje de La Pulquería 3, fue visto en un rincón del set recargado con Alberto Rojas el Caballo, tomando algo que compartían con complicidad. Minutos después, Inclán entró a escena tan desinhibido que terminó improvisando una caricia demasiado cercana a la actriz de turno, lo que provocó que ella se detuviera y dijera en voz alta: "Rafa, bájale 2 rayitas, que no estamos en tu camerino". Inclán solo respondió: "Es que así lo pide el público". Un operador de audio contaba que él tenía la costumbre de ambientar sus camerinos antes de grabar: música fuerte, botellas abiertas, ropa tirada en el piso y visitante sorpresa que nadie autorizaba. Varias veces fue confrontado por colegas que le pedían que se moderara, pero su actitud siempre era la misma: "Si quieren orden, vayan a filmar dramas familiares". La historia más repetida ocurrió durante la filmación de Las Ficheras Andan Sueltas, cuando, según varios testigos,
Inclán decidió calentar motores en plena locación antes de una escena de cama. Cuando Lina Santos lo vio salir del baño ajustándose el cinturón, le dijo con fastidio: «Rafael, no puedes llegar así a una escena». A lo que él contestó sin vergüenza alguna: «Pues si estoy aquí, es para que se sienta real, ¿no?». A pesar de que muchos lo querían, todos reconocían que Rafael Inclán tenía un pie en la comedia y otro en un torbellino de excesos. Su energía podía encender una escena, o incomodar a todo un set en cuestión de segundos. Si había alguien en el cine de ficheras que vivía al límite, ese era Alberto Rojas el Caballo. No necesitaba presentación, su sola llegada al set olía a algo fuerte, peligroso y completamente impropio para un rodaje profesional. Era el actor que todos querían en pantalla, pero que muchos temían fuera de ella. Su personalidad estaba hecha de chistes pesados, insinuaciones sin filtro y costumbres que, según quienes trabajaron con él, rozaban lo grotesco. Rojas tenía un ritual extraño antes de grabar: entrar al set fumando, bromeando, y con una actitud tan exaltada que costaba saber si estaba actuando o si realmente acababa de salir de una fiesta. «Vamos a ponerle sabrosura, ¿no?», decía mientras se acomodaba la camisa abierta hasta el pecho. Las actrices lo veían venir con una mezcla de resignación y alerta. Una historia muy repetida por camarógrafos cuenta que durante el rodaje de Por mis pistolas, pero sin balas, el Caballo llegó acompañado de 2 mujeres que nadie del elenco había visto antes. Las llevó directo a su camerino, cerró la puerta y durante más de una hora no se escuchó más que música fuerte, risas, vidrios chocando y un tipo de calentamiento vocal muy poco habitual. Cuando por fin salió, tenía los ojos brillosos, la camisa arrugada y un humor tan efusivo que la directora de producción casi le suplicó que se estabilizara antes de grabar. Pero lo peor ocurrió en set. En una ocasión, según contaban varios técnicos, Luis de Alba lo confrontó porque Rojas estaba exagerando demasiado las escenas con contacto físico. «Caballo, bájale. La escena es cómica, no tienes que pegarte tanto». Y Rojas respondió, riéndose a carcajadas: «Si no sudas, no actúas». Otra anécdota sucedió durante las calientes del salón, cuando una extra se quejó porque Rojas, improvisando, decidió acercarse demasiado en una escena de baile. Cuando el director cortó, ella salió indignada y el asistente de dirección lo regañó. Rojas solo alzó las manos y dijo: «Oigan, ¿qué querían? Soy el Caballo, no un santo». Había días en los que su degeneración pasaba de fastidiosa a preocupante. Un iluminador relataba que llegó a ver a Rojas intentando convencer a una actriz joven, recién llegada al medio, de ensayar sin cámaras en un cuarto de utilería. La chica se negó, pero él insistió varias veces hasta que alguien de vestuario intervino y lo sacó del lugar con un pretexto cualquiera. Su exceso era tan constante que la producción solía asignarle un asistente solo para asegurarse de que no desapareciera entre toma y toma. Y aún así, desaparecía. Alberto Rojas era energía pura, pero también caos absoluto. En pantalla era irresistible. Fuera de ella, era exactamente el tipo de actor del que todo mundo advertía a los nuevos: si vas a compartir escena con el Caballo, ponte lista. Muy lista. Luis de Alba era un genio de la comedia, pero también un terremoto fuera de cámara. Muchos decían que su mayor problema era que no sabía apagar el personaje. Lo que en pantalla parecía picardía simpática, en la vida real podía transformarse en comentarios incómodos, bromas pesadas y un tipo de degeneración que, según varios compañeros, pasaba del chiste a la falta de respeto en cuestión de segundos. Desde que llegaba al set, ya estaba calentando motores. Saludaba con besos ruidosos, soltaba chistes de doble filo y daba abrazos tan efusivos que más de una actriz se hacía para atrás. Él solo respondía: «Así soy yo», o que querían, un muñeco de trapo. Un rumor persistentemente repetido por técnicos hablaba de su costumbre de ensayar escenas de cama sin avisar, improvisando movimientos y contactos que no estaban en el guión. En la filmación de Las ficheras contra el mundo, una actriz nueva pidió repetir una escena porque Luis se pasó de la raya. Cuando el director cortó, Maribel Guardia, testigo del momento, lo confrontó directo. «Luis, ella está incómoda. Respeta». Él, en tono de burla, contestó: «Pues que se acostumbre, estamos haciendo cine de ficheras, no La Rosa de Guadalupe». Una anécdota todavía más conocida ocurrió durante Los plomeros calentones, donde el ambiente ya estaba de por sí cargado de insinuaciones y chistes pesados. Cuentan que Luis entró al set con una bata abierta y nada debajo para entrar en personaje. Una maquillista gritó cuando lo vio, y él solo dijo riéndose:
Esto es arte, muchachos, relájense. El asistente de dirección tuvo que obligarlo a vestirse antes de seguir la escena. Pero quizás lo más incómodo era su obsesión por las bromas de toca y corre, como las llamaba él. Había días en los que, sin previo aviso, se acercaba detrás de un compañero o compañera para hacer un comentario explícito al oído y salir corriendo antes de oír respuesta. La mayoría lo toleraba porque así era él, pero otros lo encontraban verdaderamente agotador. Durante el rodaje de El que no cae, resbala, Sasa Montenegro lo encaró por una de esas bromas pesadas. Luis, si quieres jugar, juega con tus cuates. Conmigo no. El set quedó en silencio. Luis trató de convertirlo en un chiste, pero nadie se rió. A pesar de su talento, Luis de Alba tenía fama de cruzar límites y justificarse siempre con humor. Para algunos era un encanto, para otros, un problema constante. Pero en el cine de ficheras, su reputación de pasado de lanza era casi tan famosa como sus personajes. Raúl Chato Padilla tenía una presencia inconfundible, bigote grueso, mirada vivaz y un estilo de comedia que el público amaba. Pero quienes trabajaron con él en el cine de ficheras recuerdan otra realidad, la de un actor cuya picardía natural se desbordaba constantemente, convirtiéndose en comportamientos que ponían incómodos a muchos dentro del set. Su frase habitual era: «Ay, mija, si esto es puro cotorreo». Pero para varios, ese cotorreo se sentía más cercano al acoso que a la camaradería. El Chato tenía la mala costumbre de probar chistes físicos sin avisar, sobre todo cuando involucraban cercanía con las actrices. Durante la filmación de Los mecánicos calenturientos, una actriz se quejó porque él decidió improvisar una palmada en el trasero en plena escena. Cuando el director dijo corte, ella lo encaró molesta, pero Padilla respondió riéndose: «Pero si la escena es de comedia, no seas exagerada». Una anécdota muy repetida entre el personal de maquillaje decía que Padilla solía entrar al área sin avisar, solo para saludar, pero sus saludos incluían besos ruidosos, comentarios subidos de tono y miradas que recorrían más de la cuenta. Una maquillista aseguró que una vez él llegó diciendo: «A ver, ¿quién quiere que le revise el maquillaje, pero de cerca?». Y mientras todos reían incómodos, ella solo quería que saliera del cuarto. Pero quizá el incidente más comentado ocurrió en el rodaje de Las ficheras en acción, cuando Carmen Salinas lo confrontó después de que él hiciera un chiste demasiado explícito frente a una actriz joven. Según testimonios, Carmen le dijo: «Chato, ya no tienes 20 años. Respeta». Él intentó convertir la escena en una broma, pero el ambiente quedó tan tenso que la producción tuvo que detener el rodaje unos minutos. Otro rumor persistente hablaba de su gusto por invitar actrices a ensayar a su camerino, aunque el guión no requería ensayos íntimos. Una vez, según varios compañeros, le pidió a una actriz que practicaran sin ropa de personaje para ver si se sentía más realista. Ella se negó rotundamente y comentó el hecho al asistente de dirección, quien tuvo que advertirle a Padilla que dejara de experimentar con las compañeras. A pesar de su carisma en pantalla, en los pasillos de los estudios era común escuchar: «Aguas con el Chato». Porque su humor, cuando se pasaba de la línea, dejaba de ser risa, para convertirse en incomodidad. Pocos actores en el cine sexy mexicano tenían una reputación tan encendida como Jorge Rivero. Alto, imponente, carismático y con un físico que parecía esculpido para la pantalla, Rivero no solo fue estrella, fue leyenda viva del exceso glamuroso, del ego de acero y de una vida rodeada de rumores que aún hoy se comentan en entrevistas y programas de retrospectiva. En los estudios se repetía una frase que ya era parte del folclore: «Si Rivero está en el elenco, prepárate para más espejo que guión». Porque sí, Rivero tenía una obsesión documentada con lucir perfecto. Cuentan técnicos y maquillistas que podía pasar más tiempo revisando su reflejo que ensayando. Pero lo que realmente alimentaba los rumores era su aura de conquistador, un personaje que parecía seguirlo incluso fuera de cámara. Durante el rodaje de Bellas de Noche, los asistentes decían que Rivero llegaba impecablemente peinado, perfumado y con una seguridad que llenaba el foro entero. Nunca estaba de malas, pero sí tenía un estilo dominante. Si el director pedía una toma más suave, Rivero respondía: «¿Para qué suave? El público quiere intensidad». Varios compañeros comentaban que tenía la costumbre de improvisar miradas, poses o movimientos seductores que no estaban en el guión, solo para elevar la escena. A veces funcionaba. A veces retrasaba la grabación completa. En una ocasión, durante las golfas, Sasa Montenegro le dijo riéndose: «Jorge, bájale tantito, no estamos grabando un perfume».
Y él contestó: mira Sasa, yo no sé hacerlo de otra forma. Los rumores también hablaban de sus noches largas. No escandalosas, sino glamorosas, cenas interminables, reuniones con amigos, fiestas que parecían sacadas de una película, y un flujo constante de admiradoras, colegas y conocidos entrando y saliendo. Nunca llegaba destruido, pero sí con esa energía de quien no había dormido mucho. Una anécdota muy repetida entre camarógrafos ocurrió durante la superdotada. Rivero se negó a usar un vestuario que la producción había preparado porque no le favorecía el ángulo. El director se molestó, pero Rivero simplemente dijo: si salgo, salgo bien. Si no, no salgo. La producción tuvo que ajustarse. Su personalidad podía ser intensa, dominante e incluso agotadora para algunos, pero nadie discutía su magnetismo. Rivero era un huracán elegante. Una mezcla de vanidad, disciplina física, chistes entre compañeros, poses improvisadas y ese aire de yo soy la estrella que marcó toda una época. Los directores lo sufrían. El público lo veneraba. Y el mito se alimentaba solo. Aunque para muchos mexicanos Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, era una figura tierna de la televisión infantil, dentro del ambiente del cine de ficheras, donde también hizo apariciones, circulaban historias muy distintas. No era violento ni explosivo, pero sí estaba marcado por un tipo de degeneración disfrazada de inocencia, un comportamiento que incomodaba por lo inesperado. Parecía un hombre amable y tranquilo, hasta que no lo era. En los sets se decía que su frase favorita era: ay, si yo solo vengo a jugar tantito. Pero ese tantito era suficiente para que varias compañeras prefirieran no quedarse solas con él. Su estilo era silencioso, insistente, como si probara hasta dónde podía llegar sin que nadie le dijera nada. Una anécdota muy repetida ocurrió durante la filmación de Las Noches del Despertador, donde él tenía una participación pequeña. Cuentan que Pati Jurado, quien era parte del elenco, se molestó porque Gamboín insistía en corregirle la postura tocándole la espalda baja sin que nadie se lo pidiera. Ella lo apartó con un gesto y le dijo: no soy tu sobrinita, Gamboín. Él se hizo el ofendido, pero no volvió a acercarse. Otro momento incómodo sucedió en los pasillos de maquillaje. Las maquillistas decían que él tenía la extraña costumbre de asomarse a las puertas entreabiertas para ver quién andaba por ahí. Una de ellas aseguraba que una vez lo descubrió observándolas mientras se cambiaban para un retoque rápido. Cuando lo confrontó, él solo dijo: ay, pensé que era mi camerino. Era imposible saber si era descuido o era intención. Durante el rodaje de Las Ficheras del Barrio Bravo, Gamboa fue confrontado por Luis de Alba, quien lo vio inclinándose demasiado para observar a una actriz joven mientras se preparaba. Luis le dijo: oye, tío, bájale, que aquí no estás en tu programa infantil. Gamboa respondió con una risa nerviosa, como si la incomodidad del momento fuera parte de un chiste interno que solo él entendía. Otra historia circulaba entre los técnicos. Él acostumbraba dejar pequeños regalos en los camerinos de ciertas actrices, cartitas, dulces, figuras de caricatura, con mensajes extraños del tipo: para que te portes bien o no me ignores, que yo sí te veo. Algunas lo tomaban como un mal intento de coqueteo, otras, como una alerta. Lo más perturbador era su silencio. A diferencia de otros actores ruidosos, vulgares o explosivos, Gamboín era discreto, persistente y difícil de confrontar, porque siempre sonreía como si todo fuera una broma. Pero quienes trabajaron cerca de él sabían que, detrás de esa sonrisa de tío bonachón, había un comportamiento que cruzaba límites sin hacer ruido y sin pedir perdón. Hablar de Alfonso Zayas dentro del cine de ficheras era hablar de puro exceso, pero no en el sentido oscuro, en el sentido fiestero, ruidoso y absolutamente sin filtro que lo caracterizaba. Su fama era tan grande que los técnicos decían que, si Zayas estaba en el elenco, el ambiente se iba a volver un carnaval, quisiera uno o no. No existía llamada de producción lo suficientemente temprano para él, siempre llegaba tarde, con lentes oscuros y esa risa ronca que anunciaba que la noche anterior había sido larga, muy larga. Zayas tenía una frase que repetía cada vez que le pedían moderación: si me quieren serio, me hubieran llamado para un drama. Y nadie tenía cómo rebatirle. Su picardía era parte del encanto, pero también del caos. Uno de los rumores más conocidos en los estudios hablaba de sus eternas partidas de dominó antes de grabar. No importaba si había llamado a escena, él estaba rodeado de compañeros, un refresco, que nunca parecía ser solo refresco, y un montón de albures que hacían reír hasta al chofer de producción.
Cuentan que en una ocasión, durante Los Verduleros, el director ya lo estaba esperando en escena y Zayas gritó desde lejos: «Ahorita voy, estoy a punto de ganarles a estos inútiles». El equipo terminó riéndose, aunque el rodaje se retrasó 40 minutos. Otro episodio muy mencionado entre técnicos es que Zayas a veces cambiaba los diálogos sin avisar. Si veía que una escena estaba fría, metía un albur nuevo, una broma improvisada o un movimiento cómico que hacía que todos se salieran del personaje. Durante el rodaje de Los Plomeros y las Ficheras, según contaban quienes estuvieron presentes, Luis de Alba tuvo que detener una escena y decirle: «Alfonso, dame chance de seguirte el ritmo, no me cambies el libreto cada 2 segundos». Zayas se carcajeó y dijo: «Si no te adapto, te atoro». Y todos terminaron riendo. También era conocido por su costumbre de armar reuniones improvisadas en los camerinos. No eran clandestinas ni prohibidas, solo ruidosas: música, carcajadas, chistes pesados, y más de una vez la producción tuvo que pedirle que le bajara porque estaban grabando en otro foro. Se decía que Zayas era capaz de hacer amigos en minutos y convertir cualquier rincón en un pequeño escenario donde él era el maestro de ceremonias. Lo que más comentaban quienes trabajaron con él era su habilidad para romper tensiones. Si una actriz estaba nerviosa, él soltaba un chiste. Si un actor estaba molesto, Zayas le ponía un apodo. Si la escena no cuajaba, él la aderezaba con un albur nuevo. Era caos, sí, pero un caos tan carismático que pocos podían molestarse con él por mucho tiempo. Alfonso Zayas no era peligroso ni incómodo, era excesivo. Un huracán de risas, albures, improvisación y desmadre que hacía que cada rodaje pareciera una fiesta interminable. Y aunque los directores a veces querían arrancarse el cabello, todos sabían que, sin Zayas, el cine de ficheras habría sido mucho menos divertido. Sergio Ramos el Comanche era un veterano amado por el público y temido por los directores. Su reputación no venía de escándalos prohibidos, sino de algo mucho más común en el mundo del ficherazo: la fiesta eterna. En los estudios era legendaria la frase: «Si el Comanche ya llegó, el desmadre ya empezó». Ramos tenía un estilo único: llegaba con la camisa medio abierta, el cabello revuelto y una risa que ya anunciaba que no había dormido mucho. Los técnicos lo describían como pura alegría líquida, una referencia velada a que sus llamadas temprano chocaban siempre con sus noches largas. Y aún así, cuando se encendía la cámara, era impecable, aunque el proceso para llegar ahí fuera otro cuento. Uno de los rumores más fuertes decía que, durante el rodaje de Las Ficheras del Encantó, el Comanche apareció en el set con un vaso de aluminio que supuestamente era café, pero cuyo olor decía otra cosa. Cuando el director le reclamó, Ramos respondió sin vergüenza: «Es que amanezco seco, joven, seco». Y todos estallaron en carcajadas, menos el asistente de dirección que intentaba mantener el horario. Otra anécdota muy contada involucraba a Alfonso Zayas. Durante una escena improvisada en Los Plomeros y las Ficheras, Zayas le metió un albur nuevo, y Ramos, sin perder el ritmo, le contestó con otro que hizo que el set completo se viniera abajo entre risas. El problema fue que repitieron la escena 9 veces porque ninguno de los dos podía mantenerse serio. El director terminó diciendo: «Ya basta, esto no es un concurso de albures». A lo que Ramos contestó: «¿Y por qué no? Lo estamos ganando». Los rumores también hablaban de su costumbre de llenar el camerino de invitados, incluso cuando no le tocaba grabar. Músicos, amigos, vecinos y hasta bailarinas de algún cabaret cercano aparecían de vez en cuando solo a saludar. La producción tuvo que poner un letrero en su puerta que decía: «No es bar». Pero aún así, había tráfico constante entrando y saliendo. En otra ocasión, durante la filmación de Piernas Cruzadas y Calenturas, una actriz veterana le reclamó porque él no dejaba de soltar chistes en plena escena seria. Ramos levantó las manos y dijo: «Ustedes digan si quieren drama o quieren taquilla». Y aunque sonaba a broma, había algo de verdad en ello. Ramos sabía que el público lo quería desatado, no serio. Su mayor pecado no era la malicia ni el acoso, sino la indisciplina alegre que llegó a ser tan famosa como sus personajes. Técnicos, luminotécnicos y actores coincidían en lo mismo. Sergio Ramos era un huracán fiestero, un descontrol andante que convertía cualquier rodaje en un carnaval. Pero nadie podía negarlo. Cuando aparecía en pantalla, el cine de ficheras se sentía más vivo. César Bono era uno de esos actores que parecían nacidos para el cine de ficheras: picoso, rápido, descontrolado y con una chispa que encendía cada escena,
aunque a los directores les costara años de vida. Su problema no era la malicia, sino el exceso. Bono tenía la reputación de ser el tipo que convertía cualquier set en un ensayo eterno, cambiando líneas, agregando albures y transformando escenas completas con tal de hacer reír al equipo. Los técnicos decían que Bono tenía una frase sagrada: si no lo digo a mi modo, no funciona. Y esa frase era la pesadilla de muchos directores que veían sus guiones volverse plastilina en sus manos. Uno de los rumores más famosos en foros de la época contaba que, durante las ficheras del vacilón, Bono llegó con tal humor alegre que cada línea la decía distinta. El director pidió que siguiera el libreto, pero Bono respondió: pero si así está más sabroso. Y soltó un albur tan inesperado que el camarógrafo se salió de cuadro de la risa. Otro episodio que circulaba entre iluminadores hablaba de las reuniones previas que Bono hacía en su camerino. No eran escandalosas, solo ruidosas y llenas de carcajadas, pues le encantaba calentar motores contando chistes que jamás llegarían al guión. La producción tuvo que pedirle varias veces que le bajara a la fiesta porque estaban grabando en el foro de al lado. Él respondía: es que si no llego encendido, no brillo. Cuentan también que en La Pulquería 2, Bono y Luis de Alba se enredaron en una competencia de improvisación tan descontrolada que arruinaron varias tomas. Cuando por fin lograron hacer la escena bien, Bono comentó: si quieren velocidad, háblenle a otro. Si quieren sabor, aquí estoy yo. El equipo estalló en risas porque sabían que tenía razón. Había días en que el caos era tanto que la producción asignaba a un asistente solo para seguirle el paso. No porque fuera problemático, sino porque Bono se movía por el set como tornado, de maquillaje a utilería, luego a iluminación, luego de vuelta al foro, todo mientras contaba chistes que dejaban a medio equipo sin aire. Los rumores más suaves, pero constantes, hablaban de su gusto por llegar al set ya entrado en ambiente después de una noche larga. No algo grave, solo típico de la época, un César Bono jovencísimo, energético y sin frenos. Aún así, cuando la cámara rodaba, entregaba magia pura. César Bono era el actor que convertía cada escena en un campo de juego. Un caótico adorable. Un improvisador compulsivo. Una leyenda viva del hazlo a tu manera, aunque eso significara destruir el guión en el proceso. Si había alguien que encarnaba el espíritu puro del cine de ficheras, ese era Manuel el Flaco Ibáñez. Su presencia en el set era como una señal de advertencia cómica. Se venían albures, carcajadas, improvisaciones inesperadas y un caos que ni el director más paciente podía contener. Ibáñez no necesitaba sustancias, escándalos ni pleitos. Su exceso era la picardía desbordada y su total incapacidad para seguir un guión sin meterle su sello personal. En los estudios había una frase famosa: si el flaco improvisa, ya valió la continuidad. Y era verdad. Muchos directores lo querían porque garantizaba risas, pero sufrían porque cada toma era distinta. Durante el rodaje de Los Verduleros, según contaban veteranos, cambiaba los diálogos a tal grado que los actores secundarios tenían que voltear a ver al director para saber si seguían o si cortaban. En una ocasión, después de soltar un albur tan inesperado que hizo que el microfonista soltara el boom, el director le gritó: Manuel, por favor, respeta el guión. Y él contestó: ¿y por qué querrías eso? El público quiere sabor. Otro rumor muy difundido dentro de Televisa y Estudios América decía que el flaco llegaba trasnochado más veces de las que admitía. No era un secreto oscuro, él mismo lo decía en entrevistas, las noches previas se le iban entre amigos y carcajadas. Los técnicos sabían que, si llegaba con lentes oscuros y una Coca-Cola gigante en la mano, significaba que había dormido poco, o nada. Una anécdota muy comentada ocurrió durante las modelos de la picardía, cuando Ibáñez decidió meter un movimiento exagerado en una escena para hacerla más graciosa. El problema es que nadie lo esperaba y su compañera casi cae del sillón. Entre risas, ella le dijo: Manuel, avisa. Y él respondió: es que si aviso, ya no sale natural. También era famoso por su camerino ruidoso, lleno de chistes, amigos, visitas espontáneas y carcajadas que se escuchaban hasta el foro contiguo. La producción llegó a pedirle varias veces que le bajara el volumen. Él prometía hacerlo, y a los 5 minutos ya estaba riendo otra vez con alguien nuevo. Durante el rodaje de Las Curvas Peligrosas, se cuenta que Luis de Alba lo confrontó amablemente porque Ibáñez decía un chiste distinto en cada toma. Manuel, no te puedo seguir el ritmo. Y el flaco, sin perder el estilo, respondió: ¿y quién te dijo que me siguieras? Tú inventate algo también. A pesar de todo,
todos coincidían en lo mismo. Manuel Ibáñez era un huracán divertido, un caos adorable, un comediante nato que hacía imposible un rodaje normal, pero que elevaba cada escena con su talento natural. Era indisciplinado, sí, pero también era imprescindible. Si se hablara del actor más intenso, explosivo y fiestero que jamás pisó un set del cine sexy mexicano, el nombre que saldría primero sería Andrés García. No era solo un galán, era una fuerza de la naturaleza, un huracán de testosterona, ego, alcohol y energía que pocos podían controlar. Y los rumores de su paso por los sets eran tantos que hasta los técnicos veteranos decían: con Andrés, el peligro era parte del trato. García tenía una presencia que se sentía antes de que entrara al foro. Camisa abierta, mirada de tigre, voz grave, y un aire de aquí mando yo que podía electrizar o aterrar, dependiendo quién estuviera cerca. Su frase más repetida en el medio era: las cosas se hacen a mi modo, o no se hacen. Durante la filmación de Tintorera, se volvió famosa una anécdota contada por compañeros. García llegaba trasnochado, bronceado de más por el sol del día anterior y con una actitud tan dominante que el director tenía que negociar cada toma. No era malicia, era puro carácter. Le gustaba imponer su estilo, su tono, incluso sus movimientos. Si un guión no le gustaba, lo cambiaba en el momento. En el ambiente de comedia sexy de los 80, los rumores hablaban de que Andrés tenía la costumbre de probar los límites de cada escena. Si el director pedía intensidad, él daba el triple. Si la escena requería camisa abierta, él la quitaba por completo. Durante una producción menor, según contaron técnicos, una actriz le pidió que bajara el nivel de contacto en una escena. Andrés, sin perder la sonrisa, respondió: así es como se siente real. El director tuvo que intervenir para equilibrar la escena. Otro rumor muy extendido tenía que ver con sus fiestas nocturnas. García hablaba abiertamente de que, en esa época, vivía una vida sin horarios, noches largas, mujeres, música, amigos y un ritmo de vida que hacía que más de un compañero se preguntara cómo aparecía fresco al día siguiente. No siempre aparecía tan fresco. Varios técnicos mencionaban que, cuando llegaba con lentes oscuros a las 6 de la mañana, ya sabían que la llamada sería complicada. La historia más famosa ocurrió durante el rodaje de una película de corte ficheras donde también trabajaba Alfonso Sayas. Según contaban quienes estuvieron ahí, Andrés improvisó un movimiento tan brusco durante una escena que Sayas se salió de personaje para reclamarle entre risas: Andrés, bájale, no estás grabando Rambo. García solo respondió: es que así se ve más chingón. Esa mezcla de ego, intensidad, descontrol y carisma hacía que trabajar con Andrés García fuera impredecible, pero memorable. Los directores lo sufrían. Las producciones lo temían. El público lo adoraba. Porque Andrés no actuaba personajes salvajes. Él era el personaje salvaje. Mauricio Garcés no hacía cine de ficheras como tal, pero su sombra, estilo y fama de seductor influenciaron directamente a las películas de picardía que llegaron después. Y cada vez que participaba en producciones de tono sexy, los rumores se multiplicaban. Él no necesitaba albures ni exageraciones, su degeneración era la elegancia peligrosa, esa mezcla de glamour, arrogancia y conquista que lo seguía incluso cuando las cámaras estaban apagadas. En los estudios circulaba una frase que ya era parte de la mitología del show business: Mauricio no actúa, él es así. Durante cualquier rodaje, Garcés imponía su estilo desde el primer minuto. Llegaba con traje impecable, perfume fuerte, sonrisa ensayada y una seguridad tan marcada que hacía que todos se acomodaran apenas entraba. Su obsesión por verse perfecto era famosa. En entrevistas él mismo admitía que pasaba horas frente al espejo antes de grabar. Una anécdota muy repetida decía que, en una producción de tono sexy a finales de los 70, Garcés detuvo la grabación 3 veces porque la luz no le favorecía el perfil. El director, ya agotado, le dijo: Mauricio, es una escena sencilla. Y él respondió: mi querido, nada es sencillo si salgo yo. Los rumores también hablaban de su habilidad para coquetear sin esfuerzo. No era vulgar, era peligrosa elegancia. Varias actrices contaron en entrevistas viejas que Garcés tenía la costumbre de practicar sus frases de seducción antes de entrar al set, como si fueran parte del guión. En una ocasión, durante un descanso, una actriz Nobel dijo que él se le acercó con su famosa línea: no me lo diga, ¿usted me adora? Ella solo se rió, pero admitió después que la frase funcionaba más de lo que debería. Otra historia conocida era su vida nocturna sin fin.
Garcés era famoso por amanecer en reuniones, cócteles y cenas interminables. Según maquillistas de aquella época, cuando llegaba medio desvelado, pedía un café cargadísimo y decía: "No se preocupen, la elegancia no duerme, descansa". En un rodaje de comedia picosa, un operador de cámara contó que él insistía en rehacer cualquier toma donde su peinado no quedara perfecto después de un movimiento. No importaba el presupuesto, el clima o la paciencia del equipo. Si el cabello no quedaba, la toma no servía. Garcés no era desmadroso como Zayas ni fiestero explosivo como Andrés García. Su exceso era otro. El ego glamuroso de un hombre que vivía para ser deseado. Y aunque desesperaba a más de un director, todos coincidían. Cuando Mauricio Garcés aparecía en pantalla, el público simplemente se rendía. Roberto Ballesteros era el tipo de actor que llenaba un set con solo caminar. No necesitaba gritar ni alburear, su mera presencia imponía respeto y cierta preocupación entre los directores. Conocido por su mirada filosa y carácter duro, Ballesteros era una figura frecuente en el cine sexy y en producciones de tono picante, donde su personalidad era tan intensa como los personajes que interpretaba. En los estudios se repetía una frase: "Con Ballesteros no se juega, ni actuando". Y no era broma. Los rumores públicos de la época decían que Ballesteros tenía un estilo de trabajo demasiado intenso, al punto de que sus escenas se volvían más explosivas de lo planeado. No era violencia, era energía bruta, una especie de testosterona desbordada que hacía que los directores tuvieran que frenarle el ímpetu. Una anécdota muy repetida en entrevistas de técnicos veteranos contaba que durante la filmación de una película de corte sexy a finales de los 80, Ballesteros se molestó porque un compañero tardó demasiado en entrar a cuadro. Frente a todos, dijo: "Si no entras cuando te toca, yo entro por ti". El ambiente se tensó al instante. El director tuvo que intervenir y calmarlo, pero el rumor quedó para la posteridad. Ballesteros también era famoso por sus noches largas, que él mismo mencionó en entrevistas. Era un hombre de bares, música fuerte, amigos ruidosos y relatos que sonaban más a aventuras que a realidad. Los maquillistas decían que cuando llegaba con esa mirada de amanecido, ya sabían que habría que trabajar doble para dejarlo listo para la cámara. Durante el rodaje de una comedia picante poco conocida, un rumor muy popular decía que Ballesteros detuvo una escena porque el vestuario no hacía justicia a su personaje. El director, ya cansado, intentó explicarle que no había presupuesto para cambios. Ballesteros respondió: "Mi imagen no es negociable". La producción terminó ajustando la escena. Otro relato común entre compañeros era su competitividad. Si alguien improvisaba un chiste, él metía uno mejor. Si un actor hacía una pose dramática, él hacía 3. Durante un rodaje con Jorge Reynoso, según algunos técnicos, Ballesteros lo retó en tono de broma: "A ver quién se roba la escena, compadre". Esa toma terminó arruinada porque ambos se excedieron en dramatismo. Su exceso no estaba en el albur ni en la fiesta desenfrenada, sino en su intensidad absoluta, una energía masculina sin filtro que imponía ritmo y tensiones. Para algunos era un problema. Para otros, un imán escénico. Pero todos coincidían en lo mismo. Cuando Roberto Ballesteros estaba en un set, nadie podía bajar la guardia. Si el cine de ficheras y el cine sexy mexicano necesitaban un hombre rudo con mirada de plomo, llamaban a Jorge Reynoso. Su reputación era conocida en todo el medio: carácter fuerte, presencia dominante y un nivel de intensidad que no siempre combinaba con la comedia ligera del género. En los estudios se decía que Reynoso no actuaba de rudo, él era rudo. La frase que más se repetía entre técnicos era: "Con Reynoso, el peligro es que te actúe de verdad". Los rumores públicos sobre él hablaban de un hombre que llegaba al set con una energía explosiva. No necesariamente de mal humor, sino con esa vibra de hombro ancho que hacía que todos le dieran espacio. Cuentan que cuando entraba al foro, los asistentes se miraban entre ellos como diciendo: "A ver cómo viene hoy". Una anécdota muy difundida entre camarógrafos decía que, durante una película de comedia picosa, Reynoso se molestó porque un actor joven olvidó su marca en el piso. Reynoso, sin gritar, le dijo con esa voz grave que tenía: "Párate donde te toca. No me hagas repetir". El actor novato quedó petrificado. El director tuvo que suavizar la situación, pero el rumor se quedó como leyenda del set. Otra historia conocida venía del departamento de maquillaje. Según contaban maquillistas, Reynoso tenía la costumbre de llegar tan rápido, tan decidido y tan en personaje que a veces ni se sentaba en la silla. Solo decía:
Así estoy bien. Vámonos. Y el equipo tenía que trabajar sobre la marcha, siguiéndolo como si fueran parte de una persecución. Durante una comedia sexy poco conocida, hubo un momento famoso entre el crew. La escena requería un movimiento gracioso, pero Reynoso lo ejecutaba como si fuera una pelea real. Alfonso Sayas, que estaba en la misma producción, le soltó entre risas. Jorge, bájale, no estás grabando una de narcos. Reynoso solo sonrió y dijo, yo no sé hacerlo chiquito. También era tema frecuente entre productores su costumbre de replantear escenas a su estilo. Si el guión pedía humor, él lo hacía con fuerza. Si el director pedía suavidad, él ponía más firmeza. Eso generaba tensión en algunos rodajes, pero hacía que sus escenas tuvieran un magnetismo especial. Su exceso no era el albur ni la fiesta. Era su energía sin filtro, esa mezcla de masculinidad ruda, mirada intensa y carácter imparable que hacía que cualquier escena con él pareciera más grande de lo que era. Para algunos era difícil. Para otros, fascinante. Pero si Jorge Reynoso estaba en el set, era garantía de una cosa. Nadie se atrevía a relajarse. Y como estos, existen muchos más episodios ocultos que el cine de ficheras trató de esconder bajo risas, música y lentejuelas durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo lo que ellos hicieron en las sombras, pero nunca se atrevieron a confesar.